poder, exponer este hermoso libro. Este libro sin duda es un parteaguas. Ahorita lo vamos a analizar, cómo termina una era y comienza otra. Bien, el primer libro de Samuel, no es una carta, sino el primer libro de Samuel. ¿Quién escribió el libro de Samuel? Lo escribió Samuel, Gad y Natán. Fue escrito, ¿cuándo fue escrito? En el 931 al 722, antes de la era común, o antes de Cristo, o antes del Mesías. Pues bien, este libro comienza narrando la genealogía de Samuel, comienza hablando de su padre Elcana y sus dos amadas esposas, una llamada Ana, otra llamada Penina. La Biblia nos narra que Penina era muy productiva, muy buena para tener hijos. Cada vez que subían a ofrecer sacrificio al templo, llevaba una bendición nueva. Y Ana no podía, era estéril, no tenía la bendición de Dios para poder tener hijos, no tenía esa dicha todavía. Y dice la palabra que esto causaba problemas entre ellas, porque lógicamente Ana se irritaba, se enojaba, le causaba mucha tristeza. Dice la palabra que tanta tristeza que dejaba de comer. Y un día se acerca, narra la historia, que un día se acerca a su amado esposo y muy amoroso y tierno esposo que ella tenía, y le dice: ¿y por qué lloras? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Qué no te basta mi amor? Mi amor no es más valioso que 10 hijos, le dice. O sea, era un hombre muy amoroso, ¿no? Que entendía completamente la necesidad de su esposa. Entonces, incluso en el templo ella lloró con amargura, pero veamos algo muy hermoso que dice que Ana lloró con amargura y oró al Señor. Y vean lo que cambian las cosas, e hizo un voto. Si se fija, hoy en día dicen, pacta con Dios, haz un pacto con Dios. La Biblia no dice que hay que pactar con Dios, dice que si quieres obtener algo de Dios, hagamos lo que hizo Ana, porque ella por mucho tiempo buscó a Dios, le pidió a Dios, le suplicó a Dios, pero Dios no le concedió hasta que ella lloró con amargura, derramó su corazón y dice, e hizo un voto. Esto es lo que cambió. ¿Qué es un voto? Todos sabemos que ella le dijo al Señor, si tú me das un hijo, yo te doy mi palabra de que te lo voy a consagrar a ti. Esto es hacer un voto. Hay ocasiones en la vida que oramos, buscamos a Dios y no se dan las cosas. ¿Y por qué no se dan las cosas? Aquí nos enseña algo esta Ana, algo muy hermoso que tenemos que aprender. Si tú has orado por una situación y no cambia, y no cambia, y no cambia, quizás Dios quiera llamarte a un compromiso, quizás Dios quiera algo en específico el cual le sirvas. Vemos en el libro de Habacuc, cuando dice que Dios ve el sufrimiento de la gente, entonces Él responde la oración. Pero claro, hay veces que Dios va a dar las cosas si tú te comprometes a algo, y fue el caso de Ana. Ella se confrontó a algo. ¿Y cuál fue el resultado? Un hermoso hijo que le dijo a su esposo, cuando nace, ya lo tenía en sus brazos, le dijo, vamos a subir a hacer sacrificio. Y le dice ella, no, hasta el próximo año, ya que el niño esté destetado, porque cuando el niño vaya, ya no, ya lo voy a consagrar al Señor, allá se va a quedar. Ha de haber dicho este hombre, esta mujer está loca, ¿no? Y la palabra dice que llevó sacrificios, hicieron sacrificios, lo consagraron y lo dejaron a los pies del sacerdote, que en aquel entonces, si no me equivoco, era Elí. Era Elí el sacerdote, el cual se lo entrega a esta mujer y cumplió su palabra. Algo importante es que Dios ve que cuando tú le prometes algo, dice Eclesiastés, cuando entres a la casa del Señor, entra con los
oídos abiertos y la boca cerrada, porque si le prometes algo a Dios, no tardes en cumplir, porque el Señor ve como un injusto aquel que le promete algo y no se lo cumple. Así es que Dios es un Dios muy serio y si le has prometido algo, yo te sugeriría, cúmpleselo, porque Él ya hizo la parte que tú le pediste. Entonces vemos cómo Samuel fue, creció bajo la instrucción del sumo sacerdote Elí y fue instruido en las cosas de Dios y vemos cómo empieza es el único profeta que empieza a hablar acerca del arca del pacto, lo importante que era el arca del pacto, e incluso en el capítulo 6 habla de cómo va y le quita a los filisteos el arca del pacto, porque él como fue muy instruido y nació dentro del templo, sabía lo importante que era tener la presencia de Dios o lo que representaba el arca del pacto para la presencia de Dios, para tener muchas victorias como el pueblo escogido de Dios. Y como empezamos al principio y les dije, Samuel, el primer libro de Samuel narra un cambio muy drástico dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque pasa de la teocracia, donde Dios a través de los jueces les decía cómo gobernar, los inspiraba, los instruía, empieza el pueblo a decirle, a quejarse cuando le tocó su turno a Samuel para dirigir al pueblo, que ya no estaba Elí, y le dijo al pueblo, ya no queremos la teocracia, ya no queremos que Dios nos guíe, ahora queremos un rey como todos los pueblos. Imagínense qué tremendo, que después de ser un pueblo especial, guiado por Dios a través de los jueces, querían ser como todos los reinos, la monarquía. Entonces Samuel se la empieza a tomar muy personal y Dios le dice, no te preocupes, Samuel, no te están rechazando a ti, a mí es al que están rechazando. Qué tremendo, ¿no? Aquí nos vemos qué enseñanza tan dura, ¿no? Rechazando la teocracia y prefiriendo la monarquía, queriendo un rey, y hace su aparición. Lógicamente Dios les advirtió, este rey que yo les va a dar, les va a pasar una factura muy cara, y le empieza a decir Dios, ¿cómo iba a ser el rey? Pero acordémonos que el primer rey de Israel, el hermoso Saúl, tenía unas características muy privilegiadas. O sea, si pensamos que era cualquier cosa, no lo era. Decía, aquí tengo unas características, déjenlas en cuenta. Decía que era un hombre bueno en la guerra, era muy guapo, era muy inteligente, o sea, no era cualquier rey, no más que la narrativa nos enseña que tenía un pequeño problema en su corazón. Este rey Saúl era muy bueno para la guerra, pero no era muy devoto de Dios. Primera de Samuel 15:22 nos enseña o nos narra cuál era el pequeño defecto con el cual Saúl llegó a ser rey. No era muy devoto de Dios y no sabía la diferencia entre los sacrificios y la obediencia. Y curiosamente, dicen por ahí, unas palabras en la historia que dice, que las quiero repetir en esta noche, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hoy en día vemos que la iglesia de Dios está en la misma decadencia que estuvo el pueblo de Israel con el gobierno de Samuel, del profeta Samuel. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente igual busca un rey, busca una monarquía y dejó de buscar el modelo teocrático donde Dios lo guíe. Hoy vemos la gente que ya no quiere pastores, la gente quiere apóstoles, quiere ungidos, quiere lugares donde esté llenos de mucha gente, y aunque los pastores y los apóstoles lleguen con guardaespaldas, y wow, qué ungido. Cuando vemos en Primera de Samuel que con tristeza Dios les dio lo que el pueblo quería. Pero los escogidos, los especiales, buscamos el modelo de Dios porque sabemos la historia. No hay como que Dios gobierne nuestras vidas. Respetemos el orden, respetemos a nuestros pastores, porque es muy fácil ver los errores, los defectos.
Una vez yo escuché a un siervo de Dios escuchando algo muy hermoso diciendo, él dijo, dones correctos con errores correctos es lo que Dios le da al siervo en el lugar correcto. ¿Qué más quisiéramos ser hombres perfectos, sin errores? Pero igual que todos somos pecadores que hemos llegado a un lugar donde vamos a ser perfeccionados. Pero Dios siempre respeta la voluntad del ser humano. Y después, ¿qué pasa? Sabemos esta historia que Dios le dice a Samuel, vas a ir a ungir al rey, pero te aviso, no va a ser un rey, no veas tú su aspecto, porque yo miro el corazón. Qué hermosa enseñanza de parte de Dios. Dios no ve si somos fuertes, guapos, con ojos claros, chaparros, morenos. Él ve el corazón, porque si vemos, Saúl era guapo, dice la palabra que era de muy buen parecer, era un guerrero, tenía muchas artes, pero no contaba con la característica que a Dios le agrada, que le obedezcan. Y David dice la palabra que Dios sabía que era un hombre conforme al corazón de Dios. A mí lo que me gusta de la Biblia, cómo nos deja ver a los hombres que Dios escoge, cómo son imperfectos, con errores, pero queremos obedecer a Dios. La Biblia no es una historieta de los X-Men, de hombres superpoderosos que rescatan al mundo. No, dijéramos, la Biblia nos enseña que con este profeta que dijo que era Isaías, un profeta como todos, sujetos a pasiones, con errores, con defectos, con virtudes. Y así Dios deja mostrar, en este caso fue a David, cuando llega a su casa con a casa de su padre, a casa de sus hermanos, y no cumplía las características para Samuel, pero Dios le dijo, ve el corazón, y le dice a su padre, no tendrás otro hijo por ahí, y mandan a traer al pastorcillo, al que no daban un peso por él. Por eso yo me gozo cuando en Primera de Corintios dice las características de la gente que le agrada a Dios, lo que no sirve, lo que el mundo desecha, a lo necio, a eso escoge Dios. Wow, si no, ¿dónde estuviera yo el día de hoy? Pero no nos llama para eso, sino para perfeccionarnos y Él darnos la sabiduría, Él capacitarnos, porque el hombre no tiene nada si no es que Dios se lo da. Entonces, lo ungen como rey y es lógico que hoy sabemos que cuando Dios te da una palabra, tienes que esperar el proceso, tienes que aguantar la persecución del rey loco, cómo te va a perseguir, te va a querer matar, y tú con todo amor y respeto tienes que nada más esquivar las lanzas y seguir adelante y esperar el momento. Y cuando llega el momento que le quitan al rey por su desobediencia, aparece en escena el hombre, el cual Dios dijo, un hombre conforme al corazón de Dios. El hombre en el cual aparece en la genealogía donde el Mesías iba a poner su trono, el rey David. Qué privilegio le dieron a ese hombre, un hombre de guerra que también nos enseña lo peligroso. Un día andar en la carne. Él tenía que haber estado ese día luchando en el ejército. Él tenía que haber estado ese día haciendo otras cosas, pero se quedó, y el día que se quedó abre la ventana, oh sorpresa, ve a la mujer, la codicia, concibe el pecado, le hace un hijo, mata a su esposa, y todos saben lo que sucedió. Y nos deja la enseñanza, un día en la carne puede hacer que nosotros vivamos consecuencias terribles. Por eso es importante motivar a la gente, vea las reproducciones, estudie la Biblia, oiga lo que Dios le quiere decir. Es un método para que usted oiga la palabra, la estudie. Quisiéramos decir todos los capítulos, todas las historias. Yo nomás me quiero enfocar en estas historias, en Ana, en la vida de Samuel, cómo estuvo en la vida de David, porque pues, no nos da el tiempo, ¿no? Pero vemos cómo nos dejan esas tres hermosas enseñanzas, que una oración ferviente, humillar el corazón ante Dios y hacer un voto, porque quizás Dios quiera compromiso para nuestras vidas, para que las cosas se den, porque Dios no da nada si no ve un compromiso de tu parte. Dios con Samuel subió que su mamá era mujer de palabra, le dio a su hijo,
y vaya qué hijo tan hermoso le dio el privilegio de estar, de crecer, de desarrollarse en las cosas de Dios desde pequeño. Y vemos, y quiero concluir con la historia de David, porque no nos da más el tiempo. Un hombre conforme al corazón de Dios. Los hombres conforme al corazón de Dios, muchas veces me han preguntado, ¿y por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? Si cometió pecados, si se equivocó, si adulteró. A Dios le gustan la obediencia. A Dios lo que más se agrada es la obediencia, pero somos humanos y siempre, mientras vivamos en esta tierra y tengamos este cuerpo, siempre vamos a tender al mal. Pero dice la palabra que Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa enseñanza nos las dejó David. Un día que nos descuidemos de no orar, aquí ya demos cursos de cómo orar, de qué puedes orar, 10, 15 minutos. Ya ahorita los hermanos que escribieron al reto ya deben de orar hasta 1 hora, creo. Cómo leer la Biblia, porque son las 3 cosas básicas del creyente. Orar, leer la Biblia y ayunar. Son nuestras 3 armas poderosas, porque David nos enseña, un día que te descuides, basta para que el pecado te atrape, entre por los oídos, los ojos, la nariz, por el gusto, porque es la forma de que llegue información hacia nuestra alma. Entonces, esa es mi explicación que tengo para este hermoso libro, y les animamos a que sigan viendo estas reproducciones. Hoy me tocó el día número 9, el primer libro de Samuel. Está hermosísimo y quisiéramos más tiempo y es un privilegio haberles enseñado. Muchísimas gracias. Pastor Tony, muchas gracias de verdad por compartirnos acerca del libro de Primero de Samuel. ¿Ok? Así que amigos, bueno, pues ya está. Habrá, ¿verdad?, tiempo quizás para inmiscuirse cada vez más en la historia, porque aquí hay una continuidad en lo que hemos venido hablando desde el tiempo de Josué. Recuerden, empezamos con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aquí es una época, un episodio, un nuevo episodio inicia con la conquista y división de la tierra con Josué, Jueces, Ruth y ahora Primero de Samuel. Ojalá y al final de todo este maratón, con toda facilidad, recordemos de memoria los 66 libros. Entonces, bueno, pues qué precioso libro de verdad. Ahí llévenlo en mente. Arranca, ¿verdad?, con la historia del profeta Samuel, continúa con el llamado del reinado de Saúl y concluye, parece que nos va llevando de la mano ahora a el dulce cantor de Israel, al rey anhelado hasta el día de hoy por el pueblo de Israel, el rey David. Bueno, pues ya es tiempo de orar, así que vamos ahora a orar y vamos a buscar la presencia de Dios en oración. Hermana Silvia, adelante, buenas noches. Así es, guau, hasta este momento hemos llegado en ese maratón precioso y todavía lo que falta.